Brigitte Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934, en un hogar que desde fuera parecía privilegiado, pero que por dentro estaba marcado por la rigidez y una exigencia moral. Hija de Louis Bardot, un industrial acomodado, y de Anne-Marie Mussel, conocida como Toti, Brigitte creció en un ambiente donde la corrección social y el deber estaban por encima de la expresión emocional. Desde muy pequeña aprendió a obedecer, a callar y a cumplir, pero también a sentirse fuera de lugar. Años después, confesaría que nunca se sintió realmente amada en su infancia, y que esa sensación de desamparo la acompañó durante toda su vida. De niña, se percibía a sí misma como poco agraciada. Usó aparatos dentales, lentes gruesos para corregir la miopía y vivió comparándose con su hermana menor, quien parecía encajar mejor en el ideal familiar. En la escuela tenía bajo rendimiento académico y era considerada distraída, incluso perezosa. Sin embargo, a los 7 años descubrió algo que cambiaría su destino: la danza. El ballet se convirtió en su primer refugio, en el único espacio donde podía expresarse sin ser juzgada. La disciplina era dura, incluso violenta en algunos métodos de enseñanza, pero Brigitte encontró ahí una vía de escape, una manera de transformar el dolor en control corporal y presencia escénica. Durante años se formó como bailarina clásica y llegó a ingresar al Conservatorio de París. Aunque finalmente abandonó esa carrera, el ballet dejó una marca indeleble en ella. Su forma de caminar, de moverse, de posar y de habitar el espacio siempre tuvo algo de coreografía natural. Ese dominio del cuerpo sería clave más adelante, cuando el mundo la mirara no como bailarina, sino como símbolo de deseo. A finales de los años 40, su madre la introdujo en el mundo de la moda. Brigitte comenzó a posar para revistas y fotógrafos, y pronto su rostro empezó a llamar la atención por algo difícil de definir. No era la belleza sofisticada de las estrellas clásicas, sino una mezcla de frescura, insolencia y naturalidad. En 1949, apareció por primera vez en la portada de una revista importante, firmando simplemente como BB, iniciales que terminarían convirtiéndose en una de las marcas culturales más reconocibles del siglo XX. El cine llegó poco después, casi como una consecuencia lógica de su creciente exposición mediática. Sus primeros papeles en los años 50 fueron modestos, secundarios, a veces irrelevantes. Nadie imaginaba todavía que esa joven de aspecto desenfadado estaba a punto de provocar una revolución. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando conoció a Roger Vadim, un joven escritor y cineasta que se convirtió en su primer gran amor, y en el hombre que supo ver en ella algo que el cine aún no había explotado: una sensualidad libre, no impostada, que no necesitaba artificios. En 1956 llegó Y Dios creó a la mujer, la película que cambió su vida y sacudió al mundo. Bardot apareció en pantalla como nunca antes se había visto a una mujer. Descalza, con el cabello suelto, sin la rigidez moral ni estética que dominaba el cine de la época. No interpretaba a una femme fatale calculadora, sino a una mujer que vivía su cuerpo con naturalidad, deseo y contradicción. La película fue censurada, atacada y condenada por sectores conservadores, pero el escándalo solo alimentó su éxito. Bardot se convirtió, de la noche a la mañana, en un fenómeno internacional. Durante los años siguientes, su carrera fue imparable. Filmó sin descanso y trabajó con algunos de los directores más importantes de Europa. En La Vérité, mostró una faceta dramática intensa y desgarradora. En El desprecio, dirigida por Jean-Luc Godard, encarnó una melancolía silenciosa que reveló su profundidad como actriz. En Viva María, combinó carisma, humor y provocación. Bardot ya no era solo un rostro hermoso, era una presencia magnética que llenaba la pantalla incluso cuando permanecía en silencio. Pero mientras su figura crecía en el cine, su vida personal se desmoronaba bajo el peso de la fama. La prensa la seguía día y noche. Los fotógrafos invadían su intimidad, la esperaban fuera de su casa.
La acosaban incluso durante momentos de extrema vulnerabilidad. Cada relación sentimental era diseccionada públicamente. Cada decisión juzgada con dureza. Se casó 4 veces, y cada matrimonio fue presentado como un escándalo. La sociedad de la época no estaba preparada para una mujer que se negara a cumplir el rol tradicional de esposa sumisa y madre abnegada. La maternidad fue uno de los episodios más dolorosos de su vida. Bardot nunca ocultó que no deseaba tener hijos y que el embarazo la llenó de angustia. El acoso mediático durante ese periodo fue brutal. Fotógrafos disfrazados, persecuciones constantes, invasión total de su privacidad. Tras el nacimiento de su hijo Nicolás, Brigitte cayó en una profunda depresión. Su incapacidad para adaptarse a la maternidad fue utilizada en su contra durante décadas, convirtiéndola en blanco de críticas despiadadas. La fama, que había comenzado como una liberación, se transformó en una prisión asfixiante. Bardot era adorada y odiada con la misma intensidad. Para millones de hombres, era un símbolo sexual. Para muchas mujeres, un blanco de resentimiento. Para la prensa, una fuente inagotable de escándalos. En la calle podía ser insultada, acosada o agredida verbalmente. A pesar de su éxito, vivía con una sensación constante de persecución. Durante el rodaje de La historia muy buena y muy alegre de Colinot, Bardot se encontró con una pequeña cabra en el set de filmación. La escena ocurría en una zona rural del Périgord, en Francia, donde se realizaban las grabaciones. La cabra pertenecía a un lugareño que la tenía allí para trabajar con ella, pero le comentó a Bardot que planeaba hacer la comida familiar al terminar la filmación, porque era costumbre local. Bardot, profundamente conmovida por la idea, compró la cabra en ese momento para salvarla. Luego la llevó consigo al hotel donde se hospedaba, atándola con una cuerda improvisada y subiéndola hasta su habitación de 5 estrellas, lo cual generó bastante sorpresa y hasta escándalo entre el personal del lugar. La propia decisión de rescatar a ese animal marcó un punto de inflexión en su vida. Bardot recordó esa experiencia como una de las más significativas en su relación con los animales, y muchos relatos señalan que fue uno de los momentos que la llevó a reflexionar profundamente sobre su carrera cinematográfica y a replantear sus prioridades personales y profesionales, hasta que finalmente, en 1973, decidió retirarse de la actuación para dedicarse por completo al activismo en favor de los animales. Además que ya se encontraba agotada física y emocionalmente, con apenas 39 años, y seguía siendo una de las mujeres más famosas del planeta. Rechazó ofertas millonarias, proyectos internacionales y la posibilidad de prolongar su estrellato. Para ella, el cine ya no era un espacio de libertad, sino un espejo cruel que le recordaba el paso del tiempo y una identidad que sentía ajena. Tras su retiro, Bardot dedicó su vida a una causa que siempre había estado latente: la defensa de los animales. Su sensibilidad hacia ellos se transformó en activismo radical. Denunció la caza de focas, la crueldad industrial, el maltrato en espectáculos y la explotación sistemática. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, financiándola con su propio dinero, subastando pertenencias personales y sacrificando comodidades. Su fama, que tanto la había herido, se convirtió en una herramienta para visibilizar causas que otros ignoraban. Sin embargo, esta segunda etapa también estuvo marcada por la polémica. Bardot hablaba sin filtros y escribía con dureza. Varias de sus declaraciones le valieron condenas judiciales por incitación al odio, lo que ensombreció su imagen pública. Ella nunca se consideró racista ni homófoba, pero sus palabras, cargadas de miedo y desconfianza hacia el mundo moderno, la alejaron de parte de la opinión pública. Aún así, nunca renunció a su causa animalista, incluso cuando esas controversias amenazaron la estabilidad de su fundación. Con el paso de los años, se retiró casi por completo del mundo. Vivió recluida en Saint-Tropez, rodeada de animales, cartas de admiradores y un silencio elegido conscientemente. Rechazó homenajes, entrevistas y apariciones públicas. Decía no ser feliz, pero sí estar en paz.
Prefería la soledad a la exposición, la serenidad al aplauso. Con el paso de las décadas, Bardot se comunicó con el mundo de forma intermitente, muchas veces a través de su equipo o de declaraciones transmitidas por terceros. Eso le permitió mantener influencia sin exponerse físicamente. En esa etapa, su nombre siguió siendo útil. Presionar gobiernos, incomodar a funcionarios, amplificar campañas, atraer donaciones. Pero también fue una etapa donde se consolidó el doble filo de su legado. Por un lado, un peso real en la conversación pública sobre maltrato animal. Por el otro, una reputación manchada por condenas judiciales en Francia, relacionadas con declaraciones consideradas incitación al odio, algo que reapareció una y otra vez en su vejez y complicó la manera en que parte del público la recordaba. Brigitte Bardot falleció el 28 de diciembre de 2025, a los 91 años. Su vida cerró como había transcurrido, envuelta en contradicciones. Fue mito y víctima del mito, símbolo de liberación y blanco de castigo social, estrella absoluta y mujer profundamente herida. Cambió la forma de ver a la mujer en el cine, rompió moldes morales y pagó un precio altísimo por su libertad. Su legado no es cómodo ni uniforme, pero sigue siendo imposible de ignorar. Bardot no fue una construcción artificial. Fue una fuerza indomable que se negó a pedir permiso para ser quien era, incluso cuando el mundo no estaba preparado para aceptarla.